Vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 16 al 22. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 16 al 22. Vamos a mirar qué dice el versículo. Ahí está apareciendo en pantalla. ¿Qué dice? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis vosotros, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si una vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es que dice este versículo de acá, ¿no? Estos versículos son como una palabra muy importante, ¿no? En Semana Santa, en otros países, la Semana Santa se celebra de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, en España, en Semana Santa, en el país de España, la Semana Santa hacen como un tipo de un evento, ¿no? Las personas se disfrazan de nuestro Señor Jesucristo y se ponen una corona de espinas, se ponen un qué, una cruz, cargando una cruz y se pegan con látigo así, pa, pa, ¿cierto? Pero quiero hablar de este tema del día de hoy, quiero hablar del día de hoy de la resurrección. La resurrección es muy importante. En el catolicismo, la religión católica, cuando uno va a misa, aparece la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? Que siempre está crucificado, ¿cierto? Esa es la vida de creencia de ellos, ¿no? Que Jesucristo está ahí, siempre crucificado, ¿no? Entonces, Jesús no solamente murió por nosotros, sino que también resucitó. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, le había dicho que él iba a resucitar, ¿cierto? Que él iba primero que todo, iba a morir y que después de eso iba a resucitar, ¿cierto? Pero ellos, los discípulos, se entristecieron, se pusieron tristes, ¿no? Pero si ellos hubieran oído atentamente la voz de nuestro Señor Jesucristo, ellos se hubieran entristecido un poco, pero después sentirían un alivio, ¿no? Como una tranquilidad. Entonces, si ustedes plantan un árbol y no se sabe de qué semilla es, qué fruto es, nadie sabe qué árbol es, después de unos años, este árbol le sale una manzana. Entonces, pero esta manzana, este árbol de manzana, ¿será que después de que haya salido una manzana, va a salir un mango? ¿Va a salir una pera? ¿Va a salir una uva? ¿Una mandarina? No, va a salir una manzana. Jesucristo es la primera fruta, ¿no? Nosotros llevamos siendo el resto de las demás frutas, pero Jesús es la primera fruta. Hay una película que no sé si la hayan visto, que aparece como en una aplicación, bueno, una película que se llama Jump, que es de un joven, de un niño que está en un tiempo de invierno donde hace mucho frío y cae nieve, cae mucha nieve, y esta persona, este niño, y como que pasó por el terreno de hielo, el estanque o el río de hielo, totalmente duro, ¿no? Para poder patinar, ¿no? Entonces esta persona, este niño, pasó por el terreno de hielo y se cayó. Y cuando cayó, cayó a la profundidad del agua y ¡pum! Fue transportado a una biblioteca, así, fugaz, ¿cierto? A una biblioteca. Y así, pasó de ir a la biblioteca, pasó de ir al cine, pasó a ir a un estadio de fútbol, de ir al estadio de fútbol, de pasar de ir al estadio de fútbol, ahora pasó a ir a un lugar que nunca se imaginó y así. Entonces, vengo a hablar del tema del día de hoy sobre la resurrección, ¿no? Por eso estaba mencionando esto, lo de la película, ¿no? Entonces, así como Jesucristo murió, su cuerpo también se transformó. Entonces, Jesucristo cuando estaba con los dos discípulos, después de haber resucitado, estaba
Pedro y estaban en una barca, básicamente estaba con dos discípulos, ¿no? Estos dos discípulos, ellos no se dieron cuenta que era su maestro, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero ya después de un tiempo se dieron cuenta que era Él, ¿no? Que era su maestro. Porque cuando Él murió, su cuerpo fue transformado, ¿no? Nosotros también, nuestro cuerpo será transformado y vamos a vivir una vida sin muerte y sin enfermedades. Un cuerpo nuevo, ¿no? Entonces, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, va a resucitarnos, ¿no? Así como resucitó a nuestro Señor Jesucristo, en Cristo, si uno muere, si nosotros morimos en Cristo, si uno muere, tenemos esperanza de que nos vayamos a volver a ver, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, así también seremos nosotros, ¿no? Nuestro cuerpo va a cambiar, vamos a experimentar cosas nuevas que nosotros no hemos visto, ¿no? Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. ¿Qué dice? 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, ¿qué dice? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cierto, así dice, ¿no? Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿cierto? Entonces, si hay personas que dicen que no existe Dios, que no existe el infierno, hay personas que dicen de esta manera, es que el infierno no existe, es que el cielo no existe, es que Dios no existe. Si eso fuera de esa manera y que no existiera la resurrección de los muertos, nosotros seríamos los más miserables. Viviríamos una vida desperdiciada, ¿no? Pero el apóstol Pablo aquí, el apóstol Pablo dedicó toda su vida al Evangelio, dedicó toda su vida a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Y él da testimonio, el apóstol Pablo da testimonio que sí existe el infierno, que sí existe el cielo, que sí existe un juicio para los justos, para los pecadores. Hay un juicio, ¿no? Hay un juicio, ¿para qué? Para los justos, ¿no? Hay un juicio para los justos, para saber si esa persona es justa verdaderamente o no, si es salva o no. Entonces, el segundo juicio consiste en cómo esa persona que ha recibido la salvación, que es salvo, que es justo, cómo ha vivido. Ha dedicado su vida al Señor, ha dedicado su vida al Evangelio, vivió para el Evangelio, ¿cierto? En este versículo que vimos aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, vamos a volverlo a leer porque es importante volverlo a leer. ¿Qué dice? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así dice, ¿no? Entonces, hay una historia de tres gusanos, tres parásitos, tres gusanos. Había un gusano que era más mayor, pero era gordo. Había otro gusano que era más delgado y otro gusano que era muy flaco, mejor dicho. Entonces, ellos, los tres gusanos, estaban jugando, pero hacía mucho frío. Hacía mucho, pero mucho frío. Y el hermano mayor les dijo a los hermanos que vayan, sigan jugando, que vayan allá, que voy a descansar. Entonces los hermanos le preguntaron por qué. Y ya era por esto, ¿no? Que ellos tenían que ir a jugar por allá porque el hermano se sentía como cansado, como... Entonces pasando el tiempo y los hermanos menores, el hermano menor, el hermano del medio, estaban por ahí jugando, ¿no? Y pasando el tiempo, el hermano mayor, el gordito, el hermano gusano gordo, empezó a endurecer su cuerpo. Se endureció. Los hermanos, viendo esto, rápidamente fueron y le dijeron, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Y empezaron a llorar, a sentirse mal. Pero pasó un tiempo y salió una mariposa. Uno de los hermanos no sabía quién era. El hermano mayor, que hecho de mariposa, se convirtió en mariposa, se le acercó y le dijo, hermano, hermano, ¿no me reconoces? Soy yo, ¿cómo estás, hermano? Y el hermano menor o el hermano del medio, bueno, quien sea, ¿no? Le preguntó, oiga, usted yo no lo conozco. Usted es una mariposa, pero ¿quién? ¿Usted quién es?
Y el hermano le dice, soy yo, no me conoces, soy yo, sino que mi cuerpo se endureció y me convertí en esto, en una mariposa. Estoy volando, puedo volar. Entonces, poniendo este ejemplo, así es la vida de la resurrección. Así es la resurrección cuando nuestra vida cambia, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios se está mostrando de esta manera en esta palabra? ¿Por qué? En nuestra vida van a haber dificultades, van a haber tropiezos, van a haber todo tipo de, sí, de tropiezos, ¿no? Pero vamos a cambiar. Nosotros vamos a transformarnos, ¿no? Vamos a mirar Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. ¿Qué dice este versículo? Vamos a mirar. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así dice, ¿no? Así dice este versículo, ¿no? El cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestras fallas, por nuestras culpas, por nuestros errores, ¿no? Ahí se entiende que son nuestras transgresiones, nuestras fallas. Dice así, ¿no? El cual el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí dice, ¿no? Entonces, en Corea hay un pastor que pidió un préstamo de $10,000 y esta persona pues le dio el préstamo, el encargado le dio el préstamo, ¿no? Pero para poder pagar esa deuda, tuvo que vender todos sus terrenos de cosechas donde estuvo sembrando, ¿cierto? Así para poder pagar su deuda. Esta persona, este pastor de Corea, esta persona, este señor, no hizo un recibo de pago, ¿no? Nosotros cuando pagamos algo en un supermercado, nos dan un recibo de pago, ¿no? Que comprueba, que evidencia que hemos pagado un producto, alguna comida, algún alimento, algo, un útil de aseo, también un producto, ¿no? Pero esta persona, este señor, este pastor de Corea no lo hizo. Entonces el señor del préstamo habló con él, con este señor, y estuvieron por ahí tomando una cerveza, tomando licor. Y acordaron de palabra de que ya pagó la deuda, que ya no hay que pagar más. Así borrachos, llevados del licor, borrachos, e hicieron este acuerdo, ¿no? Pero después este señor del préstamo que le hizo a este pastor de Corea, volvió otra vez a la casa. Este pastor, este señor ya había muerto, pero volvió a la casa y le pidió a la esposa que le pagara la deuda. Le dijo de esa manera, ¿no? Págueme, págueme, págueme mi deuda, ¿cierto? Pero ella, la esposa, le dijo que su esposo, su marido, ya pagó esa deuda, pero el señor que le hizo el préstamo le sigue insistiendo o le pregunta, ¿dónde está el recibo de pago? ¿Dónde me puede comprobar que el esposo suyo, el marido suyo me pagó? ¿Dónde? ¿Cierto? Entonces la esposa se puso gran aflicción, se puso mal, mejor dicho. La esposa se puso mal porque pues, se puso a pensar, oiga, ¿y por qué mi esposo no hizo el recibo de pago para cuando venga él otra vez, este cobrador, para cuando venga este cobrador yo le diga, mire, aquí está? Pero ¿por qué no hizo eso? Entonces la esposa se afligió mucho, se sufrió mucho porque su esposo no hizo un recibo. Entonces esta esposa, ella deseaba y anhelaba que su esposo, aunque sea un solo día, resucitara, que volviera a la vida un solo día y que volviera a la casa para solucionar ese problema, ¿no? Entonces, de esta misma manera, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, Satanás volviera diciendo, págueme, págueme, usted sigue siendo pecador, págueme. Satanás es ese cobrador que vuelve y dice, págueme, usted es pecador. No, usted me tiene que pagar. Si Jesús no hubiera resucitado, pero sí resucitó. Entonces, Jesús pagó toda nuestra deuda. Jesús pagó nuestra culpa. Él limpió, nuestro Señor Jesucristo limpió el pecado. Él nos quitó la deuda que nosotros teníamos por pagar. Entonces, la resurrección
La resurrección es una prueba, es una prueba de pago de que de lo que se tenía que pagar, ya fue hecho. Es una comprobación de pago de lo que se tenía que pagar, ya fue hecho, consumado es, ¿cierto? El apóstol Pablo, podemos ver que él viajó al tercer cielo, ¿no? Hay 3 cielos y él bajó al tercer cielo. Él vio muchas maravillas allá en el cielo, ¿no? Pero no pudo explicar esas maravillas que vio en el tercer cielo, porque si lo hiciera, las personas ¿qué harían? Rápidamente se quitarían la vida para ir al cielo, ¿no? Como el morir es ganancia, ¿no? El apóstol Pablo dijo de esta manera, ¿no? El morir es ganancia. Si las personas, si el apóstol Pablo, si el apóstol Pablo hubiera escrito casi todo o todo lo que vio allá donde fue transportado allá en el tercer cielo, las personas se quitarían la vida, ¿no? Pero es muy importante que las personas sigan acá, ¿no? En este mundo, ¿no? Como compartiendo el evangelio a los hermanos, ¿no? Que los hermanos, que los que ya son salvos, es mejor que se queden en este mundo compartiendo y predicando el evangelio a las demás personas, al resto de las personas que no lo conocen, ¿no? Es mejor así, ¿no? Y ya llegará el día en que nosotros nos vayamos al cielo, nos vayamos al reino de Dios, cuando llegue nuestra hora, cuando llegue nuestro momento, ¿no? Pero es mejor, y no me acuerdo, que hay un versículo de la Biblia que dice que da a entender que para mí es mejor estar con ustedes. Yo desearía estar en el cielo, pero por ustedes, por amor a ustedes, yo me quedo aquí, por amor a ustedes, por sus almas, ¿no? No me acuerdo cuál era el versículo, ¿no? Pero más o menos dice de esa manera, ¿no? Entonces, hermanos, espero que esto haya sido entendible y que nos veremos hasta la próxima ocasión y vamos a orar para terminar. Gracias, Padre Celestial, gracias, Dios nuestro. Gracias por este maravilloso compartir del día de hoy. Gracias porque las personas están aquí una vez más compartiendo con nosotros aquí tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es cortante más que una espada de doble filo. Tu palabra puede penetrar en el corazón de la persona, del ser humano que está viendo, que está observando y escuchando este video. Padre, te damos gracias por este maravilloso compartir. Espero que las personas que todavía no han podido recibir el Evangelio, que no han podido entender esta palabra, lo que hemos compartido en estos videos, puedan entender, que su entendimiento se expande y puedan abrir sus ojos a lo espiritual. A lo carnal, no, a lo espiritual sí. Nosotros, cuando comimos del fruto de la ciencia del bien y del mal, nuestra vista, nuestro punto de vista a lo eterno, a lo espiritual, al lenguaje espiritual, a lo de Dios, quedó cerrado y quedó abierto a las cosas de los hombres, a la carne, a este mundo, a lo temporal, a lo pasajero, a lo efímero, quedó abierto a eso. Pero por el Evangelio nosotros podemos volver a recuperar esa imagen de Dios, ese punto de vista de Dios, el corazón de Dios. Podemos volver a conocer cuál es la voluntad de Dios y podemos ver en tu palabra cosas maravillosas que anteriormente no podíamos ver. Padre, te damos gracias y pido a las personas que, si no han entendido lo que se ha compartido el día de hoy, no se preocupe, no se preocupe. Hay muchos videos donde explicamos esto más a detalle en videos anteriores, en videos futuros, por si alguien está viendo esto hace un tiempo y pues, Padre, permite que las personas puedan recibir esta maravillosa salvación, este maravilloso evangelio de que Jesucristo pagó nuestra deuda y como Jesucristo resucitó, significa que nosotros tenemos como ese cheque, ese recibo de que Él ya pagó. Y si Satanás vuelve a cobrarnos, vuelve Satanás, el diablo, a decirnos que no hemos pagado, que seguimos siendo pecadores, no, mire, aquí está el recibo. Aquí en esta palabra dice que Jesús efectuó la purificación de mis pecados.
Eso lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Si algún hermano, Padre Celestial, Padre Dios, si algún hermano le llegan a atacar diciéndole, o a una hermana, le llegan a atacar diciendo, pero usted sigue siendo pecador, no diga mentiras, usted es un falso, usted no sabe lo que dice, usted sigue siendo pecador. Y si llega la condenación, llega como ese temor, no se preocupe, hermano, hermana, no se preocupe. Busque en la Biblia, Hebreos capítulo 1, versículo 3, que ahí está su recibo. Ahí dice, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué dice ahí? Efectuó la purificación de nuestros pecados. Ese es nuestro recibo de pago que Jesucristo hizo, que le pagó a Satanás, le pagó al diablo esa deuda. Él pagó y él tiene el recibo. En su palabra está el recibo, que se hizo efectivo ese pago. Ahora ese Satanás, ese diablo, ya no puede volvernos a cobrar diciendo que otra vez somos pecadores, que otra vez necesitamos volver a pagar, que volvemos a estar en deuda con él, con Satanás. Ya no, ya no. Padre, permite que las personas puedan recibir esto y puedan recibir y que puedan recibir a este Dios tan maravilloso, único y verdadero, que lo podemos ver en la Biblia, ¿no? Y en nuestras experiencias en la vida podemos ver cuán hermoso, cuán Dios trabaja en nuestra vida. Trabajando en nuestra vida, Dios trabaja y Él nos da su misericordia, su gracia cada día. Gracias, Padre, te damos gracias. Haz todo lo que sea necesario para que las personas, para que los hermanos que hayan recibido esto, o los que están por recibir esto, puedan esparcir el Evangelio, la palabra de Dios, el Evangelio a toda criatura, que puedan esparcir esto lo más pronto posible. Padre, te damos gracias y esperamos tu venida, esperamos la venida de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, amado Jesús. Permite que las personas puedan recibir esto, haz todo lo que sea necesario en su vida, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados, gracias por haberme acompañado. Gracias a los familiares que están viendo esto. Muchísimas gracias por estar ahí y nos veremos hasta la próxima ocasión. Entonces, chao, chao.